Escuela Superior de Educación Física. Estamos viralizando la lectura. ¿Dónde queda el primer mundo? Inde Pomeraniec, Raquel San Martín. Un punto de partida. Cuando empezamos a pensar y a escribir este libro, China estaba a un paso de cambiar el orden mundial. Brasil era la gran promesa latinoamericana. Los refugiados no le interesaban a mucha gente, y Donald Trump era apenas un excéntrico millonario estadounidense, siempre presente en las revistas de variedades. Pero el mundo cambió. En cuestión de meses, a velocidad de vértigo, China empezó a mostrar quiebres y fisuras. Brasil se desmoronó política y económicamente a fuerza de corrupción y crisis institucional. Los nacionalismos xenófobos cobraron fuerza en muchos países. Los refugiados, contados por millones, se convirtieron en un problema del que nadie pudo apartar la mirada. Y la furia de los ciudadanos contra la clase política en varios países abrió lugar a personajes inquietantes y hasta peligrosos cerca del poder. Durante los casi 2 años que duró la investigación para este libro, la magnitud y rapidez de los cambios nos obligó una y otra vez a repensar argumentos, modificar puntos de vista y sumar capítulos. Los refugiados, por ejemplo, ganaron tristemente su lugar en los últimos meses de trabajo. Los países emergentes y América Latina demandaron varias reescrituras. Estados Unidos se convirtió en un interrogante. Hacer un retrato del mundo mientras el mundo se empeña en sacudirse y cambiar puede ser una tarea inútil. Salvo la hipótesis de partida, la idea que da forma a todo este libro permanezca firme a través del tsunami constante. Si algo caracteriza al mundo como hoy lo vivimos, es que los países paraíso que conocíamos terminaron, pareciéndose en muchos aspectos al mundo subdesarrollado. Estados Unidos se desangra en tiroteos masivos, ve crecer la desigualdad como pocas veces en su historia y sigue enredado en interminables guerras en Oriente Medio. Temblando por la amenaza del terrorismo en cualquier café, teatro o aeropuerto de una de sus bellas ciudades, Europa no sabe cómo reinventar su unión mientras crecen los partidos y organizaciones y se inflaman los nacionalismos. Al revés, en regiones consideradas atrasadas surgen países y ciudades que desafían todos los indicadores, los ejemplos económicos de países como Bolivia o Nigeria, el desarrollo tecnológico de la India. ¡Ahí te va! Y en la periferia del desarrollo, otras naciones afinan en el cambio que empezaron hace décadas, crecimiento sostenido y la estabilidad institucional, con la mirada a largo plazo. La fórmula con la que se consolidan nuevos paraísos, los países nórdicos, Australia y Canadá, por ejemplo, ganan un prestigio mundial a fuerza de nuevos indicadores. Son mejores países para vivir y eso supera el impacto de cualquier fila de medición del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué imagen representa mejor el orden global actual? ¿Los millones de personas que por primera vez en la historia moderna salieron de la pobreza en todo el mundo? ¿O los millones que huyen de sus países desangrados en guerras para errar hacia ninguna parte? ¿La tecnología que interconecta todo a barata costos y abre el mundo a cada vez más personas? ¿O la devastación de recursos naturales que promueve lo que muchos llaman un capitalismo depredador? Serán los ciudadanos organizados aquí y allá, conectados por las redes sociales, para reclamar contra la política, convirtiendo la opinión pública en poder global, o los muertos aquí y allá en todas partes por atentados terroristas. Probablemente son todas. Nuestro mundo se ha convertido en un rompecabezas desconcertante, de piezas movibles que hacen posible lo impensable en cuestión de semanas. Es un mundo de países ricos con núcleos de pobreza y desigualdad resistentes, y de países pobres con polos de crecimiento equiparables a los de las naciones desarrolladas. ¡Ey! ¡Ahí te va!
de ciudades que se desmarcan de sus países y se convierten en modelos de gestión pública, políticas progresistas e innovación tecnológica. Un planeta en el que los profesionales de clase media de Londres, San Pablo o Singapur tienen más en común entre sí que con los pobres de sus ciudades. Un mundo en el que un gobierno que restringe las libertades públicas y los derechos humanos puede ser aplaudido por los líderes globales por su arrolladora transformación económica. No, este no es. Es este. Un planeta en el que una guerrilla salvaje mata a pocos kilómetros de una de las ciudades más pujentes de su continente, extendida en sus límites a fuerza de inversión extranjera. En este tiempo de certezas provisorias, sin embargo, se puede señalar dos fenómenos distinguibles. Por un lado, la democracia y el capitalismo, los dos pilares de la vida política y social del occidente contemporáneo, están en estado de debate. Con desazón, no son pocos los analistas de distintos países que subrayan que la recesión democrática de las últimas décadas, o en otras palabras, la pérdida del monopolio de Occidente para establecer las bases prácticas y éticas del buen gobierno en el resto del globo, señalan la existencia de una zona gris entre democráticos y la pérdida de confianza en democracias consolidadas, cuyos cimientos tiemblan con los reclamos de los ciudadanos indignados. Sin salirse de los marcos legales, distintos países ensayan formas de flexibilización institucional, como sucedió recientemente en Brasil, para resolver las disputas políticas, y mientras en regiones como América Latina se discute sobre los populismos de izquierda. En Europa y en Estados Unidos emergen y avanzan con distinto grado en apoyo popular los populismos de derecha y su alarmante retórica racista. En los países centrales, los partidos políticos tradicionales pierden centralidad y peso, mientras son reemplazados por outsiders de discurso antiélite, que logran la simpatía y los votos de muchos ciudadanos desencantados con la ineficiencia de la política para domar los impulsos voraces de la economía. El capitalismo se puede tener una mejor apariencia, en parte porque se ha convertido en el único horizonte de organización socioeconómica que se percibe como posible. Se multiplican las críticas hacia el sistema capitalista, pero casi nadie puede imaginar seriamente una alternativa como fuera de sus coordenadas. La desigualdad persiste en la mayor parte del globo. La recuperación del sistema financiero internacional después de la crisis de 2008 y la creciente apertura de las economías excomunistas al credo del capital lo muestran. No obstante, hay cuestionamientos. Son, por ejemplo, los de intelectuales, como la sociología holandesa, Saskia Sassen, que vienen denunciando las formas más extremas del globo. Reclaman contra un modelo de desarrollo extractivista y depredador. En su libro Expulsiones, Sassen enumera a trabajadores y empleados de bajos salarios sin protección social, técnicas de explotación minera que contribuyen al medio ambiente, compra masiva de tierras por parte de países desarrollados en otros continentes, un mercado financiero que arrasa con las viviendas y los futuros de las personas. El concepto de desigualdad, concluye, ya no alcanza. Tampoco los conceptos de norte y sur, rico y pobre, izquierda y derecha, que cada vez dicen menos y explican peor. Para entender esta época, señala la socióloga, hay que hablar de
personas, empresas y lugares expulsados de los órdenes sociales y económicos centrales de nuestro tiempo. Existen geografías transversales de privilegio y poder que pueden coexistir confortablemente con muchas de las divisiones tradicionales que continúan operando, como la falta de servicios de salud y acceso a alimentos y agua en el sur de la ciudad, y a la existencia continuada de estructuras fuertes de gobierno comunista en partes del este. Las élites de Nigeria se sienten más cómodas y cercanas a las élites de Londres y Mumbai que a los pobres explotados en su propio país. En este sentido, también estas nuevas geografías tienen el efecto de desmembrar sociedades y culturas, tanto como sus territorios y estados nacionales. Un movimiento anticapitalista, de formas diversas con grupos de indignados en distintos países, partidos políticos, antisistemas, performance artísticas, ocupación de espacios públicos, hacer oír sus críticas, aunque como señalan algunos intelectuales, estén más cerca de pedir que el capitalismo modere su voracidad que de promover alguna alternativa posible. ¿A mí qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón.